Buen día, profesor, buen día. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias, profe. Bueno, profesor, hoy tenemos grandes inquietudes, profesor, que usted va a ver cómo esgrime esa literofilosofía inventada por usted, porque hay muchos temas que están a la luz del día debido a los problemas de Ucrania y Rusia, y cómo ahora se lavan las manos y como otros dicen, y para ver qué opina usted, profesor. Bueno, aquí lo que tenemos, estamos ante un conflicto mundial que proviene desde la antigüedad hasta nuestros días y que hoy en pleno desarrollo y en un homo tecnológico las condiciones se dan de diferentes maneras por diferentes cuestiones de armamento, pero que en última instancia estamos con la misma esencia, o sea, la esencia humana, y entre el lenguaje, entre los diferentes alfabetos, entran una cantidad de cosas que por eso es difícil a través de un solo libro tratar de decir esto y aquello y que ya todo es así. Ahora mismo se puede decir que el mismo Israel es euroasiático, porque pertenece al Asia Menor, o al Asia Central o Occidental, y de la otra parte está el Asia Oriental Mayor, que tiene hermandad y están hermandados todos esos pueblos, por lo tanto sería fácil y podría en un tekel menen tekel dar un giro Israel en su política, en su economía hacia esas comunidades orientales entre las que entran China, India, Rusia y todos esos países. Como les dije una vez que Job provenía de Oriente, pero que aquí lo que nos acontece, profesor, es que esgrimiendo yo el chirrinchi, pues, profesor, que quiero hablar hoy, permítame, si tiene una lupa por ahí o si tiene un microscopio me puede analizar, pero usted escucha mi voz, ¿verdad?, que es potente como la de Adolf Hitler, para poder analizar esta cuestión y esa cuestión de Alemania en sus intervenciones de un pasado y ahora, y en una economía moderna. Porque es difícil analizar, como vemos por ahí, todo el mundo hablando de una lengua tan extraña, hebrea, o muy que necesita muchas cuestiones y que se tergiversa muchas cosas, hay gente que no entiende esto hablando. Sí, profesor, y a mí me parece que usted también cayó en eso. Ajá, ¿por qué, chirrinchi? Profesor, porque usted hace poco, como que usted tiene mucho en la mente de esas clases que nos ha dado de religión o de bibliología, como usted le llama. Usted dice que Pérgamo, cuando se refirió que era otra parte del terminal marítimo, Pérgamo. Sí, querido Chirrinche, de verdad. Me gusta que hayas aprendido la literofilosofía con Ferreira. ¿Te das cuenta, Chirrinche, que cuando ponen cuidado y no están hablando el uno con el otro, se escuchan muchas cosas? Inmediata la literofilosofía nos dice, aquí hay algo que no es. Y es verdad, Chirrinche, no es Pérgamo, es Palermo. Porque es que tengo en la boca, como a todo momento estoy manoseando ese bendito libro. Tengo a las congregaciones de Esmirna, Pérgamo, Capadocia, y todas esas cuestiones de que le he hablado y le he enseñado y le voy a enseñar más. Y por eso a veces uno en el lenguaje se equivoca, y por eso tenemos, y les hablé de los bloques lingüísticos, entre los que están los romanceros, latín, que provienen del latín vulgar, entre los que están español, portugués, francés, español, italiano, ¿verdad? Lo mismo sucedió con ese bloque lingüístico eslavo y el semítico, que en última instancia todas esas allá de aquel lado están familiarizados. Y por eso dará muchos vuelcos para el futuro la cuestión geográfica. Y les invito a que investiguen los mapas de Asia Mayor y Asia Menor, para que vean cómo queda la India hacia allá, la China hacia acá, Rusia el mismo, las grandes fronteras. Por lo tanto, podemos decir que no podemos hablar del libro sagrado nada más, así que porque así. Por ejemplo, yo quiero decirles con esto, fíjate que dice, en vez de decir Palermo, dice Pérgamo, y eso son congregaciones de allá, que están ahí por el Egio, con la cuestión bíblica antigua, Pérgamo,
Capadocia, Esmirna, las congregaciones que hablaron estos apóstoles. Pero hoy me acontece decirle que para explicarles esto, quiero ante todo primeramente mandar un saludo a cada uno de mis amigos y gente que han dicho que la historia del barrio Valle le parece muy hermosa la cuestión de María Dolores, la protagonista del falso testamento de María y José Manuel de la Hoz, y lo que se va a narrar ahí en la historia del barrio del Valle y de esta comunidad muy especial de descendientes de casi todas partes del mundo. Hay ahí en ese barrio, no solamente gente de Palenque que llegaron ya de último. Por lo tanto, profesor, queremos que nos explique eso. Bueno, queridos estudiantes, colóquense que cada uno en su puesto para decirle que por eso nos da risa, no risa ni nos burlamos cuando vemos gente en las calles gritando acerca del libro sagrado. Porque es que en esos bloques lingüísticos, una cosa que quiere decir allá significa otras cosas por acá, y en nuestro lenguaje español, una palabra tiene mucho significado y en cada materia donde tú la mires significa distinto. Si la miras, por ejemplo, una palabra en matemática es distinta a esa misma palabra en español, y es distinta en español a biología, en biología en medicina, y en medicina y así por el estilo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de la palabra dieta para poder hablar del romanticismo, de cómo nacemos, nos vamos volviendo un poco más niños, infantiles, después preadolescente, después adolescente, luego mayorcito, luego adulto, hasta que llegamos a viejo, llegamos a ancianos, y en todo eso está ese romanticismo del que les hablé y de que Europa inicia y forma parte de los dominios de la cultura que nos traen, y que eso hace que nosotros veamos el romanticismo como género, como movimiento, y que va entrelazado con las superestructuras económicas y de poder que nos imponen la cultura. Pero en cuestión de lenguaje quiero explicarles esto para que vean que sí es cierto, y que no fueron 35 tractomulas en Palermo, sino fueron 13, y era época del buen general Pinto, y yo fui uno de los que como esclavo egipcio, con pisos de hierro de los ferries o cuestiones que iban a llevar eso a toda la Magdalena, soporté con mucho de la Magdalena bajar esas 13 tractomulas con cientos de toneladas de alimentos y una cantidad de cosas y sacos de sal, de azúcar, de arroz, y bajarlo de ella y colocarlo en el barco. Y sin embargo, hoy en día dicen que no hemos hecho nada. Los actuales nuevecitos defensas que están por otros intereses más que por la ayuda de damnificados. Se toman como 20 fotos, 3 papagayos, se toman 30 fotos atendiendo una viejita o algo así, y resulta que es puro parapeto, porque en la realidad no están haciendo nada, y yo lo sé, pero no me interesa eso y ya forma parte de un pasado. Por lo tanto, en la otra parte de Palermo, sí, en la época en que estuvimos nosotros, eso estaba lleno de paramilitares, que fueron los que acabaron con las riquezas del Magdalena, porque ya había guerrilla hace rato, pero la gente empezaba con los panfletos y las cosas, empezaban a dormir ya desde temprano, y después de dormir desde temprano y sus hijos amaneciendo muertos, descuartizados y todas esas cuestiones, tomaron miedo, y muchos huyeron, esos pueblos fueron quedando solos y arruinados. Hasta hace poco, creo que todavía no se han levantado mucho, en que ya empezaron a caer, igual que los nazis, los paramilitares. Y por eso les voy a hablar del nazismo aquí en la cuestión alemana, ahora que pase este tema que voy a dar acerca de las palabras, por eso decirle que no podemos hablar todo lo que querramos en bibliología, en Biblia, porque nos da la gana, porque aquí dice en el libro,
resulta que la palabra dieta tiene mucho significado. Vamos a poner la palabra dieta, nada más, de una de las tantas miles de millones que tiene el español y que debe tener el hebreo. Dieta, por ejemplo, podemos decir que es una palabra que proviene del latín y que tiene dos significados en latín. Por ejemplo, dieta significa dieta, que es una abstinencia completa o parcial de alimento. Ojo, no ayuno, de alimento, parcial de alimento, y que se impone como cuestión terapéutica para bajar de peso, por ejemplo. Pero en Venezuela, la palabra dieta tiene un giro que quiere decir tener paciencia. Y hay dieta láctea, que es abstenerse o sostenerse a punta de poca leche. Y hay dieta hídrica, que es sostener a un enfermo a base de poca agua. Pero también en la parte histórica son honorarios que se dan a ciertos funcionarios al desempeñar cargos fuera de su residencia. Pero también la palabra dieta, fíjate, la misma en todo lo que hago en latín, tiene también un significado como dies, que significa día. Por lo tanto, es la asamblea política. Por eso le voy a hablar de la cuestión del nazismo, en la cuestión de un nacionalsocialismo en Alemania. Política que no deben confundir con el socialismo ruso ni con el socialismo israelita, que hay partido socialista israelita en Israel, aunque usted no lo crea. Hay asambleas políticas en que se dividen, esta misma palabra dieta, en latín, 10 días, políticas que se discuten. Ojo, son asambleas políticas en las que se discuten problemas públicos y políticos, como ahora mismo el caso de las potencias que están en juego en la cuestión de Ucrania, quiénes asocia, a quiénes les conviene, y que hay un ex payaso o un ex cómico creyendo que la cuestión es así, siendo utilizado. Ejemplo, y que yo intervengo y digo esto porque también soy un ciudadano del mundo y el mundo está a punto de desaparecer por esta locura de estos imperios y de estas cuestiones. También existe, por ejemplo, como fueron las cuestiones públicas y políticas, llamada dieta como la dieta de Worms y de Anbor, y que todos estos hechos nos hablan o nos dicen y se escriben para que nosotros podamos entender la historia de los pueblos, como también nos obliga a analizar las palabras y tener cuidado cuando hablamos de Biblia, porque los lenguajes tienen muchas cosas y no es nada más que aquí dice esto y así es, no. Por eso le voy a hablar de qué es esto de romanticismo, como una cuestión ya literaria, después de mi explicación y de ciertos amigos como el profesor Montoya y otros que me han aplaudido y han dicho, no, está muy bien y nos gusta esa historia del barrio Valle. Eres un buen escritor en ese sentido, histórico y romántico, y es hermosa la historia. Por lo tanto, tenemos en el romanticismo, que tiene muchas vertientes, analizar la cuestión sexual para poder hablar de sexo y qué es sexo realmente y qué es el romance. Podemos decir nosotros que el amor de pareja, ojo, por eso le hablé de infancia, infante, adolescente, adulto, madurez, otoño y la vejez, y la ancianidad y la muerte. Y todo esto conlleva al amor. Y en la misma Biblia habla, creo que es en Corintios, por allá en el 13, algo así, de el amor todo lo acepta, todo lo sabe, todo lo puede, pero sin embargo en la realidad no es así, porque por amor le ha echado a la cabeza una pareja al otro.
Este libro está dedicado al amor de pareja. Por ejemplo, cuando yo estudio obras literarias sobre el romanticismo como género literario y analizo esto sociológicamente a la luz del día, para poder entender ese poco de novelitas que van a quitar el tiempo y embrutecer a nuestras mujeres. En que una mujer en busca de la felicidad tiene objetivos primordiales y básicos del arte de vivir en compañía. Nace el amor, el romanticismo y todo esto conlleva el sexo. Por lo tanto, es así como nosotros podemos analizar los diferentes conceptos universales de estos muchos escritores famosos, pensadores, filósofos, tratadistas y humanistas que han expresado las mejores reflexiones sobre este fenómeno espiritual. Ojo, tiene que ver también con lo espiritual. Ya hablé una vez de idealismo y esa cuestión y vemos que la idea nos hace hablar de amor, de belleza, de una cantidad de que es la antígona o la antípoda de la realidad. Y entonces lo estamos viendo aquí del idealismo, del antípoda, pero en última instancia filosóficamente llegar a determinar también que el amor no existe, porque no es tactible, forma parte del idealismo, pero que proviene de los seres naturales como el hombre, debemos analizarlo también como algo real, natural. Reflexiones sobre el fenómeno espiritual que por efecto del sexo nos convertimos en los multiplicadores de la eternidad genética de la raza humana, siempre con la bendición de un ser supremo, principio y fin de todo el desarrollo de la creación. Como decía un escritor ya hace rato llamado Lope de Vega, quien dice que la raíz de todas las pasiones es el amor, y de él nacen la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. Como decimos, Dios es amor, no tiene principio ni tiene fin. El amor permanece toda la eternidad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, por eso yo me llevo a explicar las diferencias conceptuales entre sexo bueno, sexo romántico, amoroso, adorante y queriendo siempre respetar con dignidad a la mujer amada, con la cual se llega a lo superlativo, o sea, a lo sublime de la relación entre un hombre y una mujer. Vamos a dejarla ahí para que no se complique mucho y poder decirles que lo sublime es el límite de la desesperación, de los estertores agónicos de la pasión sin freno que da el amor, la pasión y el deseo. Aquí estamos ya en cuestiones naturales, porque cuando decimos que el amor no existe, porque fíjate, hoy es y ya mañana no, entonces no es algo tactible como un árbol, como una piedra que tiene una cuestión objetiva. Aquí la objetividad es la reproducción, la genética, la realidad, y todo eso forma parte de las concepciones realmente naturales y materialistas, y en eso se dividen los filósofos, en idealistas y materialistas. Y por lo tanto, la pasión y el deseo, y no hay bello sexo sin amor, no hay sexo sublime sin morbosidad. La base irrenunciable de los íntimos actos entre parejas que se aman hasta el infinito, pero nunca jamás olvidar. Nunca jamás olvidar. Todo eso tiene que ver con la cuestión natural del ser humano. Y por eso les voy a hablar y les voy a leer textualmente sobre más cosas del amor. Yo puedo estar ante ustedes, queridos estudiantes, y decirles lo siguiente, que hay pensadores como por ejemplo Sócrates, que fue sabio y poderoso intelectual que nunca morirá. Él dijo, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Y eso es lo que yo quiero a todos ustedes, queridos estudiantes, hacerlos pensar. Así como el Chirrincho ahorita pensó y dijo, no puede ser Pérgamo porque eso queda en la otra parte de allá del Asia, Norasia, entre Grecia, Mar Egeo y todas esas cuestiones de ese poco islita. Y la que está aquí frente al terminal marítimo es Palermo, que fue un refugio de paramilitares hasta hace poquito, no sé si todavía habrán. Solo puedo hacerlo pensar, dice Sócrates, y he tratado de hacer. Si Dios, el que todo lo puede todo, lo hace todo, nos ilumina todo el camino de la inteligencia cerebral y superlativa,
las emociones que nos hacen amar a todos los que vienen de los espermas y el óvulo en un encuentro de amor, romanticismo y sexo. De ahí vienen mis hijos, los otros. Son bebés, probetas o vienen de la donación de sus padres. Entonces tarde o temprano serán buenos humanos sin la maldición del neoliberalismo o el gravísimo defecto del error supremo de pecado original. La pelea por el poder que destruye en vez de construir empresas. Los hechos y las estadísticas demuestran que no llegan a la tercera generación. Sus hijos quedarán huérfanos del patrimonio laboral. La torre de nosotros, los viejos y ancianos, es buscar futuro, convertir el desierto en un bello bosque y que guarde a las adversidades, al deterioro de la vida. Jamás debemos destruir el futuro de los jóvenes. El destino glorioso es de ustedes. Aprovechen a los viejos, a Dios, a la naturaleza, al mundo maravilloso, superlativo y mágico del Creador. El mundo es de ustedes. No se lo gasten ni se lo roben. Consérvenlo, avancen en busca del camino del Ser Supremo, sendero del infinito, amor a todos los seres humanos, hijos de Dios a su imagen y semejanza. Firma Sócrates de Grecia, el más después de Tales y Mileto, que es el padre de la filosofía. Nace Sócrates, que igual que Jesucristo divide la historia en antes de Sócrates y después de Sócrates. Y el Hijo de Dios la dividió en antes de Cristo y después de Cristo. Y esas dos palabras, antes y después, hay que entenderlas bien para poder empezar a analizar un poquito y empezar a hablar un poquito de las Sagradas Escrituras, de la cultura hebrea. Por lo tanto, hoy que estamos en épocas en que existe el nacionalsocialismo israelita, igual que en Alemania existió el nacionalsocialismo hitleriano, allá hay partidos socialistas en Israel, y Israel está tendiendo y está tirando para los lados de China y los lados de Rusia, y se está desprendiendo de Estados Unidos de América, porque está viendo que Tekel Menen Tekel en hebreo significa que hay gobiernos que han sido pesados en la balanza y han aparecido ante Dios como no gratos, y eso le está pasando al actual imperio moderno. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente para concluir con esta clase, queridos chirrinchi, queridos perritos pingones, queridas pulgas, las tres, que existe y existió en la Alemania unos hermanos llamados los Strichers, que representaban en el nacionalsocialismo una tendencia distinta a la de Adolfo Hitler, y pertenecían al partido de Hitler. Y ellos concebían a Alemania como un estado federalista formado por cantones y gobernado por un parlamento corporativo que representase a los Kompensings, obreros, empleados, campesinos, ¿qué significa esta palabra? Y funcionarios industriales y profesiones liberales. Las grandes propiedades deberían ser divididas en feudos del Estado y la industria pesada, ser nacionalizada. La organización económica debería sustituir tanto al capitalismo como al marxismo y al Estado detentar todos los bienes rurales y los industriales, arrendándolas a particulares. Ni militarismo, ni reivindicaciones territoriales, pero sí el derecho para las regiones discutidas de decidir su destino mediante plebiscito. Los Streicher querían que Europa se organizase de acuerdo con el modelo de este nuevo federalismo alemán, con objeto de que al estar desarmada y dotada de instituciones comunes pudiese formar un bloque solidario en cuyo seno cada nación conservaría su costumbre. Se las voy a dejar ahí para la próxima clase. Continuamos con el profesor Robinson, porque tengo que irme a tomar un tintico y 4 minutos más de clase mía. Nadie me lo paga. Por lo tanto, este hombre perteneció al Partido Nacional Socialista Adolfo Hitler, y ya el nacionalsocialismo de Hitler estaba dividiéndose por dentro. Continuaremos en la próxima.